Ahí estás, Emilio. Hola Marcelo, aquí estoy en plena oscuridad. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Esperemos que vayan ingresando, que están Por ingresando al supuesto. vivo y comenzamos en un rato. En plena oscuridad porque tapaste la cámara. A pedido tuyo, sí, sí, no es que esté a propósito de la oscuridad, no, no, está oscura la cámara nada más. No, vos sabés que me dio risa porque acá en casa se cortó la luz. En este momento no hay luz. No me Pero bueno, digas. por suerte estoy con el teléfono y podemos usar los datos. Así que Ah, la claro. transmisión, así que estoy literalmente en la oscuridad. No tuviste que oscurecer la cámara. No, 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 aparte la tapé por si, porque está la vela y bueno, este, sí, esperamos unos minutos, pero vayamos conversando así, si bien la conversación va a ser informal, más informalmente todavía hasta un comienzo en unos minutos. Vale, Venía fenomenal. pensando en, en lo difícil que es presentar, difícil, viste, las presentaciones son antipáticas, difíciles, y a veces muy cargadas de formalidad y, y dejan siempre un estado de insatisfacción, ¿no? Porque Sí, hay por momentos como, voy a usar una palabra horrible, que es la adulación en una presentación, pero también hay una cosa del respeto en la presentación, porque es un acto de hospitalidad presentar, ¿no? sí, Pero aún así la insatisfacción es respecto de la obra, ¿no? Porque es muy difícil presentar una obra, más bien eh, se trata tal vez de suscitar el interés por verla, conocerla, ¿no? Una presentación tal vez tendría que ser eso, ¿no? La suscitación de una expectativa la, y esa suscitación hecha con respeto. Es uno de los modos del amor, el respeto, si no queda como reducido a la moral, está más cerca de la gratitud, ¿no? De la gratitud, sí, sí, yo diría de la gratitud. Bueno, sí, es todo esto difícil. como, No, sí, te decía que es difícil tratar de presentar a otra persona porque siempre hay una síntesis y en la síntesis uno tiene que pensar qué elige decir o poner y qué elige sacar, y siempre es ingrato, injusta o parcial. De todos modos, yo a lo largo del tiempo, como a mí siempre me ha costado clasificarme a mí como sujeto artista, por llamarlo de una manera, a lo largo del tiempo, y ya hace casi una década que encontré una propia definición para mí, para autopresentarme o para cuando me tengo que presentar, que son dos palabras nada más. Y yo me defino como artista interdisciplinario, pero, y esto en la conversación oral no lo puedo explicar, pero en el papel sí, el interdisciplinario, pongo entre paréntesis el ter, entonces me queda interdisciplinario, pero entre paréntesis queda interdisciplinario, indisciplinario. Entonces el artista indisciplinario es aquel que de algún modo me define por mi carácter interdisciplinar. Entonces con ese jueguito de palabras para mí es fenómeno presentarme así porque de algún modo encierra la génesis de mi trabajo, ¿no? sí, no, una astucia pero muy coherente, ¿no? Porque finalmente lo que te estarías diciendo es que hay algo de la indisciplina, ¿no? En juego, y sobre todo, pero no caprichosa, sino la indisciplina como protesta contra la Sí, normalización y la institucionalización de las artes escénicas. exactamente, sí. Sí, en general, como normalización de la normalización, en general de la vida también, ¿no? Digamos, me parece que
por lo menos yo trato de aplicar los mismos criterios en mi arte que en mi modo de vivir. Entonces, de algún modo, obviamente que hay una decisión, porque no es lo mismo la práctica de la poética con la práctica de la vida normal, diaria y cotidiana, pero de algún modo trata uno de ser de algún modo coherente en ambas y tratar de llevar, digamos, lo mejor de una hacia otra y viceversa. Pues sabes que justamente este fin de semana que pasó participé de la bienvenida a todas las residencias de salud mental en el país, pero con Ajá. una característica que fue organizado sobre todo por un agrupamiento de esas residencias que se llaman residencias interdisciplinarias en salud mental. Y por Ajá. supuesto tengo problemas con la expresión interdisciplina y salud y mental, ¿no? Con las tres. Claro. La más Con simpática todo. para mí, claro, yo creo que compartimos esto, la más simpática es la residencia, que plantea lo pasajero y al mismo tiempo el deseo de estar en un lugar, pero sabiendo que se va a partir, ¿no? Que es lo que ocurre con las residencias y la extranjeridad que tienen las residencias y que en sí mismas son una interpelación a las rutinas y naturalizaciones institucionales. Ajá. Pero bueno, ahora con lo que vos estás planteando de cómo pensás la interdisciplina o lo interdisciplinario, que es algo que por supuesto en un momento fue un sello de discusión con la contemporaneidad, Uh-huh. romper las fronteras disciplinarias, que en eso compartimos, porque yo creo que eso es el motivo de nuestra cercanía y de esta invitación, ¿no? Compartimos dos momentos políticos intelectuales. Uno es el deseo de romper el corset de las fronteras y de los géneros, Uh-huh. en la Tal cual. escritura, en el teatro, en la clínica. Y también el momento donde también buscar una salida a las disciplinas, aun cuando se propongan participar en un espacio común, pero manteniendo sus identidades. Sí. Por eso, por eso tal vez terminamos cuestionando todas las formas identitarias y entonces volviendo a la presentación de Emilio García Huevi, en ese borde, ¿no? de poner en cuestión lo identitario, queda la emoción de la obra y yo tengo que admitir que ese respeto y admiración a tu obra, como te decía ayer me dio más pudor que hoy decírtelo, raro. Este, es tal vez lo que es la presentación de una intención que hace bien a la vida. No tengo otra manera de decirlo, ¿no? Porque no es solo el cruce de los lenguajes escénicos, ¿no? Es esa morosidad con los lenguajes escénicos que hacen de ese cruce una especie de fiesta, de cópula, de furia, de, de tristeza, de dolor, como vos solés decir, de ruina, de destrucción, de monstruosidad, de... Bueno, no quiero engolosinarme con esto, ¿no? Tampoco quiero fijar un modo de presentarte, pero Pero si me bueno, tal permitís, vez, Marcelo, sí, si me dale. permitís, Marcelo, de algún modo estas digamos, aproximaciones, definiciones o, o tanteos que haces acerca de mi obra o de mi modo de acercarme
digamos, al mundo en general, para mí es absolutamente recíproca en tu obra, y creo que por eso, desde que nos conocimos ya hace unos cuantos años, recuerdo que nos conocimos en unas jornadas que ya ni me acuerdo cuáles eran, pero eran en la Biblioteca Nacional, y vos estabas presentando una reflexión acerca de Bartleby, de Melville, que a mí me encantó. Y fue hace mucho, no sé, 10, 15 años, no tengo idea hace cuánto fue, pero yo siento esa misma afinidad en tus procedimientos en general, clínicos, pedagógicos, humanos, y de algún modo esas afinidades construyen redes que de algún modo generan como un lenguaje común más allá de las especificidades de las disciplinas con las que trabajamos cada uno. Y me parece que esas afinidades son las que construyen de algún modo una potencia superadora, de cambio, como la querramos llamar, ¿no? Cualquier terminología quedará un poco petulante, pero digamos que utópicas, amorosas, y me parece que ahí hay algo que siempre es valioso, ¿no? Y que, bueno, por algo volvemos a encontrarnos periódicamente. Estoy viendo que alguien dice que no nos ve en el chat. Bueno, decidimos hacerlo sin imagen, estamos haciendo el vivo sin imagen. Otro gran tema, ¿no? Del tema, podríamos ir por ahí a propósito de eso, de la imagen, ¿no? Del vivo sin imagen en Instagram, como usted decía, que es el lugar de la imagen. Y el problema de este momento, de la imagen, el teatro, yo el otro día que hablábamos me quedé pensando, ¿no? Qué momento difícil para distintas zonas de la población del planeta y para el teatro, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque lo más cercano que yo veo porque es teatral también esta escena, como lo fue siempre el radioteatro, ¿no? Es decir, tiene esa cosa de la voz, pero también esta es una escena teatral, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Para mí la escena del hospital, de la universidad, de la clínica, son escenarios teatrales. Sí, donde se juega la representación, obviamente, claro. Decía, bueno, ¿qué tema el de la representación? ¿Qué tema el de la representación aquí en las redes también? Y me parece que a mí, en cuanto me propusiste justamente ocluir la imagen dentro de un procedimiento de comunicación que son las redes sociales, especialmente Instagram, que es esencialmente la construcción de la imagen visual, quitar eso me parecía que ya era un gesto que nos permitía abordar muchas cuestiones de las que somos afines. Y me parece que hay una estrategia muy buena en eliminar la imagen en Instagram para tener un encuentro, ¿no? Yendo un poco a esa primera pregunta que haces vos, cómo se vive este momento desde la teatralidad, a mí hay algo que supera el problema de la teatralidad. Digamos que este momento es tan inmenso, tan desolador y tan desestructurante en muchos sentidos, que el problema de lo intrínseco del quehacer teatral queda subsumido en un problema general mayor, de algún modo. Me preocupa más que pensar el problema del teatro y cómo se va a resolver las problemáticas específicas del teatro frente a estas nuevas modalidades o a esta emergencia sanitaria. Hay algo que es mayor, que es qué pasa con la sociedad, cómo vemos que se va desestructurando, que se va atomizando en un contexto socioeconómico de enorme pobreza y de gran incertidumbre. El problema, empezar hablando del problema de la estética, me parece que es como empezar por otro lado. Hay que ponerse en contexto. Esto es lo que yo les digo a mis compañeros de teatro. Por supuesto que hay un problema que es fundamental para el teatro y para las artes escénicas, es que no podemos desde hace
7 meses no podemos y probablemente durante mucho tiempo más no podamos hacer teatro o cualquier disciplina en donde los cuerpos están presentes frente a otros cuerpos que están expectando. Pero tenemos que entender que estamos en un contexto inusitado, donde por ahora no tenemos soluciones, y si bien hay que empezar a reactivar las actividades en la medida de lo posible, hay que pensar en el bien común que está un poco encima de eso. Entonces, a priori yo no tengo respuestas, porque estoy pensando en el gran cuadro. Por ahora estoy pensando en el gran cuadro, no me puedo abstraer del gran cuadro. Después puedo dar respuestas personales, que si querés las hablamos, qué es lo que hice yo durante este tiempo. No me quedé quieto, hice un montón de cosas, pero pensando en la generalidad, tratando de dar una respuesta de la generalidad, tengo que pensar en el gran cuadro. No puedo pensar la especificidad del problema de las disciplinas de las artes escénicas sin entender el contexto, porque no es una respuesta posible independizarse del contexto para tratar de ver qué se hace con el problema de las artes escénicas, ¿no? Sí, creo entender lo que estás diciendo. Partir de lo que nos está pasando en nuestras actividades, cae en ese lugar que a mí me gustó retomar la idea de solipsismo. Me parecía que en este momento tiene más potencia que la idea de individualismo, porque el solipsismo naturaliza un enunciado que el individualismo no puede plantearse, que es solo me pasa a mí. Sí. El individualismo está más sostenido en no soy vos, ¿no? En la distinción entre el uno y el otro, el enfrentamiento o esa compulsión a la rivalidad, ¿no? Pero el solipsismo ya niega ese otro espacio, ¿no? Sí. Y sí, es un gran riesgo, tenés razón, me parece que es un buen punto de partida, escapar de esa tentación, que es la del solipsismo en el sentido, la otra relación que se abre con el solipsismo es la victimización, ¿no? El solo me pasa a mí, claro, el solo me pasa a mí, ¿viste? Inmediatamente es una entrada de por qué me pasa esto, ¿no? Y el qué está pasando en cómo va a ser la vida, ¿no? El otro día una persona con la que conversaba me decía algo que me volví a recordar en este momento, es si vamos a poder aprender algo, o si se va a aprender algo como civilización de lo que está pasando, ¿no? Es una pregunta que desde hace varios meses nos acompaña, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lamentablemente nos cuesta mucho como civilización aprender, digamos, aprender y pensar en el progreso en el sentido más hermoso del término progreso, ¿no? Quizás haya aprendizajes subjetivos, individuales o de micros políticos y quizás no generales, pero en definitiva quien hace la gran política, en definitiva, van a ser los sujetos que de algún modo en esa subjetividad se mancomunen y en algún momento entiendan que esa fuerza común, construida por muchas subjetividades, pueden generar un cambio. Esto no deja de ser utopía, pero lo último que deberíamos perder en todo caso sería nuestro carácter utópico, sino para qué estamos, ¿no? Sí. Acá estaba viendo que alguien preguntaba sobre el tema, que es Arcadas del Presente. Ajá. Lo de Arcadas surgió de tu texto, del texto que publicamos en Adínata, que publicamos en la revista fragmentos del texto Tiestes y Atreo, de la obra, una versión que hiciste de la obra de Séneca, y dentro de esa obra
dos fragmentos, el soliloquio de la anorexia y el soliloquio de la bulimia, ¿no? La idea y el título que tiene, que le diste a estos dos fragmentos, es Textos del desorden alimenticio dichos en Arcada. Así es. La idea de Arcada me pareció que podía, viste, juntar la idea de Arcada y el presente, me pareció como una cosa que podríamos pensar, ¿no? Te había propuesto otro más, pero también creo que coincidiste en que este era el mejor título, por lo menos, ¿no? Arcadas del presente. Así es, sí. Como tu escritura tiene algo de Arcada, ¿no? Es decir, me da cierta inquietud Sí. decirlo así, porque No, clarísimo. la expresión de Arcada, vómito, esa idea de la suciedad, de lo que no se muestra, de lo que se oculta, de lo que nos avergüenza, de lo que deja un malestar en la garganta, en todo el tubo digestivo, la repulsión, ¿no? Es decir, la corrupción de los alimentos, la incompatibilidad, ¿eh? Del comer, del digerir. Hay algo de tu Sí, escritura deliberadamente así, ¿no? sí, en este caso específicamente, la arcada también tenía que ver con el impulso irrefrenable, digamos, que es algo fisiológico que no se puede evitar y que es más fuerte que uno, más fuerte que el sujeto que quiere evitar que se produzca esto. Un poquito el texto ese tenía ese subtítulo, el de estos textos dichos en arcada, era casi una indicación escénica para las dos intérpretes que iban a hacer ese texto. Digo, es correcto lo que vos decís. No es un juego semántico nada más decir que esos textos son textos dichos en arcada, sino que la escritura tiene esa cosa. Para los que pudieron leer los textos, son textos muy breves, impulsivos, que se cortan y se retoman, se cortan y se retoman. Entonces esa indicación del comienzo era, si se quiere, una didascalia para que las actrices que iban a aprender ese texto para decirlo después en escena, tuvieran como esa imagen, ¿no? Siendo estas dos hijas que de algún modo se devoraban o no querían ser penetradas por el padre, entonces recurrían a la bulimia y a la anorexia como formas de resistencia a las estructuras falologocéntricas. Esa es un poco digamos, lo que rondaba en la escritura y también en las indicaciones que yo le daba a los intérpretes como para que se pudiesen aproximar intelectualmente al texto y después lo pudiesen abordar físicamente. Sí, ¿estás ahí o se cortó? Yo estoy acá, ¿no se Ajá. me escucha? Sí, hubo una pequeña interferencia. Pues Ah, oh. me interesó mucho esto que estás diciendo de poder pensar la falta de apetito como defensa ante la avidez patriarcal, ¿no? Me hizo acordar inmediatamente en Simone Weil, que algunos de sus biógrafos y algunos de los médicos en la historia clínica la pensaron como que padecía en el medio de la tuberculosis, que lo que la mató fue la anorexia. Ajá. Pero ahí se despolitizó mucho porque Simone Weil en realidad se niega a comer, si bien la indicación era reposo y una alimentación especial, se niega a comer durante los 5 meses que está internada. Tenía 34 años en ese momento, había cumplido en ese momento 34 años, se niega a comer más de la ración que la población de la Francia ocupada por los nazis estaba supliciada, ¿no? Es decir, ella no quiere escapar de ese suplicio de la ocupación y se niega a comer más de esa ración. O sea que hay ahí como algo que me hizo acordar a este soliloquio, ¿no? En un momento dice quiere ser como una sombra, delgada como una pluma,
pasar, creo que hasta decís pasar por debajo de una puerta, pero finalmente lo que está en ese lugar es como vos decías, y me parece muy importante para pensarlo en una facultad que tiende a la psicopatologización, que puede ser un acto de resistencia antipatriarcal. Sí, siguiendo un poco eso, de algún modo, es interesante la anécdota o la referencia que haces al caso de Simone Weil y el gesto, que es casi una anorexia consciente, digamos, una anorexia política manifiesta, digamos, ¿no? Un poco lo que yo tomé digamos, de algunas lecturas, de algunos pensadores, donde decían que los jóvenes, en el caso de la bulimia, de la anorexia, generaban como un gesto manifiesto y evidente de resistencia al mandato paterno, a partir de la negación, digamos, en el caso de la anorexia, de la negación de ser, por llamarlo de una manera, penetrada por el padre, violada por el padre. Entonces cierran todos los agujeros y niegan cualquier ingreso, porque el ingreso es la imposición del falo, digamos, del falo de la cultura, etcétera. Y en el caso de la bulimia es, digamos, es la incorporación a la fuerza y después la deyección, vale decir, el vómito, digamos, lo ingreso en el cuerpo, pero lo egreso, lo expulso inmediatamente. Entonces me lleno, me tapono de eso, pero lo tapono como se tapona y se transforma en una cloaca y después lo expulso. Entonces, de algún modo, yo los tomé como dos gestos de resistencia de aquel sujeto que no está empoderado, es decir, un adolescente no está empoderado, tiene un empoderamiento demasiado leve para enfrentarse a la imagen del padre, ¿no? Al falo. Entonces, ese gesto sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, es un gesto, ya que hablábamos de representación, performático. Tanto la bulimia como la anorexia son gestos performáticos. La anorexia se ve en el cuerpo se manifiesta físicamente por la pérdida de peso, por la pérdida de cabello, por la palidez, etcétera, etcétera. Se muestra, juega una representación, y el gesto de la bulimia con esas arcadas, con esos vómitos, con esa expulsión del alimento también es un gesto performativo. Entonces me interesaba justamente cómo se aproximaba de algún modo esa relación de inconsciente, de aquel que no está empoderado, pero que tiene su cuerpo como elemento de lucha, que esto es claramente uno de los procedimientos de las artes performáticas. Como he sido desposeído de todo, solo queda mi cuerpo, y mi cuerpo es mi bastión de lucha. Y esto es uno de los elementos esenciales de la buena performance. Entonces lo asociaba con la bulimia y la anorexia, y me permitía a mí, de algún modo, ver cómo esos hijos trataban de resistirse al mandato del padre y no ser fagocitados, ¿no? Cual Saturno devorando a sus hijos. Sí, vos sabés que coincido mucho con lo que decís, incluso coincido clínicamente. Hace un tiempo yo pensé que se podía usar la idea de soberanía de Bataille para pensar la resistencia de las vidas arrasadas, las que llamaban en aquel momento vidas arrasadas. Por la experiencia que había tenido en el hospital psiquiátrico de personas que por momentos casi inexplicablemente se lastimaban, se clavaban, se cortaban, se clavaban objetos filosos, o usaban vidrios para lastimarse. Y en ese momento, tratando de pensar todos los desencadenantes de esos actos compulsivos, irrefrenables, impulsos que no solo impulsivos como definición, sino lo irrefrenable, ¿no? Lo arrasador. Nos encontramos pensando que la última soberanía que quedaba era la del cuerpo. Y que ese acto era un acto de emancipación. Aunque era un acto, no lo estoy idealizando, porque las escenas de ver un cuerpo sangrando
que después de una asamblea donde se habla de eso, se escabulle y se lastima. Es una de las peores experiencias de las que participé. Uf, Por claro. eso era paradójico decir que al mismo tiempo podía pensarse eso como un acto de soberanía. Pero la lectura es política, ¿no? Porque las vidas arrasadas son expropiadas o privadas de todas las formas de soberanía. Ujú. Y, y es como vos lo decías, el cuerpo sigue siendo el último lugar de resistencia. Bueno, y aparece ahí eso que llamamos cuerpo, ¿no? Que es eh, una materialidad que está siempre a punto de ser perdida, ¿no? Y este es un momento, ahora que digo a punto de ser perdida, la inminencia, ¿no? De la inmunidad, de la pérdida de la inmunidad, la inminencia de qué ocurre sin inmunidad es la inminencia de la pérdida de esa materialidad. O sea, es Tal una cual. civilización. Yo creo que Simone Weil no solo se resiste en el contexto familiarista, vos no tampoco lo decís en ese contexto, ahora vamos a hablar de la columna Durruti que trabaja en esa misma línea, se resiste, no se resiste a lo familiarista, sino se resiste a la civilización, ¿no? A lo que ella entiende como la civilización de la fuerza y lo que le opone como una utopía de una civilización que abrace una común debilidad y se resista a todas las formas de fuerza, ¿no? Totalmente. Casualmente la misma Simone Weil que participó de la columna Durruti. Así es. Ahí se vuelve a yo creo que eso también. Me gustaría que hables de la columna de Urruti, que me parece que es algo estremecedor y al mismo tiempo de una reunión de lo escénico y lo político y ese cruce indisciplinado que haces. Te invito a hablar un poquito de eso. ¿Cómo no? Eh, bueno, a ver, ¿cómo darle un ingreso a eso? Yo vengo trabajando dentro de las artes escénicas en diferentes modalidades, de las artes escénicas, también de otras artes, aquellas a las cuales pude arrimarme sin demasiado problema, porque para algunas soy un desastre, entonces, pero siempre he sido muy curioso y en general autodidacta, y en algún punto ya grande como estoy, hace unos años, en el 2015, y después de trabajar en colaboración casi por más de 15, 20 años con Maricel Álvarez, que es mi compañera de la vida, pero también es mi compañera dentro de la búsqueda de estéticas, experiencias artísticas, etcétera, etcétera, decidimos conformar un grupo, pequeño grupo, para cuando trabajamos específicamente esas modalidades y esos temas, que sostuviese su práctica artística en la iconoclasia, para decir, en la destrucción del ídolo, en la, de algún modo, batalla en contra de la cultura. Y entonces empezamos a pensar cuáles eran los grandes ídolos, y obviamente apareció la religión y apareció la familia, apareció el patriarcado, esencialmente la estructura familiar. Y entonces nos constituimos con algunos otros compañeros que colaboran con nosotros dentro de lo que es la columna de Urruti, como grupo para trabajar en esos aspectos específicos, porque después hacemos otras cosas, no es que solamente trabajamos con la columna de Urruti, pero cuando enfocamos en determinadas prácticas iconoclastas, de discutir con los grandes mandatos, nos asumimos como la columna de Urruti, y bueno, de algún modo la imagen de Buenaventura Durruti y del movimiento anarquista digamos, de la resistencia española, de la guerra civil española, y de los grandes anarquistas previos, digamos, también, de algún modo
sirvieron de referente siempre desde la estética para entender que la estética promueve una política y que la política necesita de una estética. Y entonces empezamos a trabajar tratando de derribar los ídolos. Entonces hicimos a lo largo de 3 años, 2015, 2016 y 2017, presentamos 3 obras en la Fundación OSDE, en la Galería de Arte de la Fundación OSDE, 3 obras que tematizaban en el primer año, el 2015, al hijo, en el 2016 a la figura del padre y en el 2017 a la figura de la madre. Cada uno tenía un nombre específico. En el caso del hijo, la performance se llamaba Herodes Reloaded. En el caso del padre se llamaba La Chinoise, tomando como referencia la película de Godard. Y en el caso de la madre, en el 2017 se llamaba En la caverna de Platón, La cabeza de Medusa. Y abrevando muchos textos, muchas materialidades, intertextualidades. Yo soy gran rapiñero, digamos, creo que tenemos un mundo en donde podemos tomar temas, modos, formas, procedimientos de escrituras, copiar y reestructurar, trabajar con citas, con referencias. Sobre eso armamos unas estructuras textuales que son muy largas, son monologales, son farragosas, son vertiginosas, son grandes, arcadas, por llamar una manera, donde se desgrana esencialmente a través del humor, porque creo que el humor es un gran lubricante para acercarse a determinadas formas que el engolamiento de lo serio y de lo pretencioso no permite. Entonces a veces el humor es mucho más radical que algunas formas que se buscan ser radicales a través de esos discursos con pátinas humorísticas que muy bien interpretadas por Maricel Álvarez, que es una gran intérprete de texto y que lleva adelante esos elementos discursivos. Inmediatamente después viene un momento de destrucción del espacio escénico. En el caso de Herodes Reloaded había una cantidad de juguetes que se destruían a la vista del público, pero destrucciones violentas, digamos, ¿no? En el caso de La Chinoise, que era el que hablaba sobre el padre, se destruía todo lo que eran las vajillas, digamos, se destruía el comedor burgués, de algún modo. Comedor burgués, esencialmente los platos de comida, las vasijas. Habíamos comprado en los remates vasijas, platos, todo lo que es esa porcelana que de algún modo porcelana de época que representaba cierto estilo burgués y se destruía. Y en el caso de La Chinoise, del último, que era En la caverna de Platón, que hacía referencia a la madre, directamente se destruía todo el mobiliario de una casa burguesa. Obviamente por las características, por los costos de producción y por la violencia del acto, eran performances que se presentaban una sola vez, justamente por sus características esenciales. Y después derivamos hacia otros terrenos, y en el año 2018, cuando se celebraron los 200 años del nacimiento de Marx, y que se hizo un evento en el Teatro Cervantes que se llamaba Marx Nace, presentamos una pieza también iconoclasta, donde teníamos un busto de Marx hecho en arcilla de 80 kilos, grande, como de 1 metro por 70 de ancho, que pesaba no sé cuánto, una barbaridad, así casi 100 kilos, entre 80 y 100 kilos, y que con frutas, había como una especie de cuerno de la abundancia alrededor de ese busto de Marx, hecho de frutas, verduras, etcétera. Nosotros, a medida que leíamos un texto de Marx, que Marx escribió unos únicos bocetos para una novela cuando tenía 19 años y que quedó inconclusa y quedaron fragmentos, cuyo título provisorio era Escorpión y Félix. Nosotros leíamos fragmentos de esos textos y después íbamos interviniendo la cara de Marx de arcilla con las frutas, con la verdura, y de algún modo jugábamos a hacer una especie de archimboldo con la cabeza de Marx, hasta que al final la cosa devenía en un descontrol total, en donde nos terminamos destruidos, ensuciados. El cuerpo siempre aparece, digamos,
lo lúdico infantil, digamos, una etapa anal grande, jugamos siempre con la caca, siempre terminamos enchastrándonos, esta es una de las características de la columna de Urruti. Y finalmente el año pasado, ¿cuándo fue el año pasado? Creo que sí, el año pasado, 2019, hicimos para el cierre de la Bienal de Performance de Buenos Aires una performance que se llamó Vida y muerte del concepto clásico de utilidad, y lo que hicimos fue un gran acto iconoclasta de destrucción de obras de arte de artistas que cotizan en el mercado. Para eso contamos con la complicidad, hermosa complicidad de artistas importantes argentinos que cotizan en el mercado, como Marta Minujín, Marcos López, etcétera. Una gran cantidad de artistas que donaron 15 obras cada uno, sabiendo que el juego iba a ser esto. Entonces escribimos un texto donde hablábamos de las condiciones del mercado y el arte, de la banalización y de la mercantilización de las obras de arte en función básicamente de un sistema de mercado que lo único que le interesa eran las cualidades económicas de ese mercado, y en determinado momento destruíamos frente al público la obra de arte de artistas cuya obra valen dinero, y entonces eso generaba como un gran escozor dentro de la performance, que obviamente los principales invitados eran marchands, galeristas, etcétera, que habían sido invitados justamente al cierre de la Bienal de Performance. Justamente era una estrategia de nuestra parte. Y después, lo más paradójico de todo era que cuando terminábamos con los cachos de las 15 obras de los 15 artistas que habían participado, Nicola Costantino, Grupo Etcétera y muchos artistas más, juntábamos los cachos y hacíamos pequeños lotes que los rematábamos al público en vivo a razón de 10 pesos cada puesta, no sé cómo lo dicen, cada vez que se sube de a 10 pesos. Lo más paradójico de esto es que la gente se mataba por comprar esos cachos. Vale decir que la enorme crítica que habíamos hecho a la mercantilización del arte y a la fetichización, al final, con el juego de la subasta, se volvía a refetichizar y la gente se iba contento con sus cachos de un cachito de Nicola Costantino, un cachito de Marcos López, etcétera, etcétera. Con lo cual era muy divertido ver cómo de algún modo la performance mordía su propia cola. Pero bueno, toda esta introducción y largo, perdón lo farragoso y quizás lo incomprensible para los que no vieron nada o no escucharon nada hablar de la columna de Urruti, pero de algún modo lo que pretende este colectivo es jugar justamente con esa idea de la iconoclasia y de la destrucción. La destrucción no es viva la muerte del fascismo, no es esa destrucción, sino es justamente la contraria, es el desmontar para trabajar a partir de la ruina, a partir del fantasma y a partir de lo que queda, de lo mejor de lo que queda, para poder pensar, bueno, cómo seguimos, ¿no? Este es un poco el espíritu de la columna de Urruti. Mientras te escuchaba, vos sabés que vi algunos fragmentos de esa subasta y están en YouTube. Yo lo comento más que nada para quienes quieran por lo menos retomar, ver algo de ese momento que tiene esa característica también de lo efímero, ¿no? Que solo se vuelve a reactualizar ahora como relato y tal vez como leyenda, ¿no? De lo que fue ese momento. Te quería mientras te escuchaba, una de las cosas que me pareció como muy potente es que te describieras como rapiñero. Sí. Está en la línea de lo que venimos pensando, ¿no? Incluso la destrucción, en la palabra de rapiñero hay varias destrucciones, ¿no? Una, la idea de el talento, la originalidad, el genio, ¿no? Porque se sale a robar, ¿no? A arrebatar, a saquear, por donde sea, ¿no? Esa idea del pillaje, pero sobre todo lo que tiene el rapiñero, o la idea de rapiña, es la del arrebato, ¿no?
que supone la oportunidad, pero también supone la expectación de que puede haber de que la oportunidad puede ocurrir en cualquier momento. Es un estado de alerta, ¿no? Es un trabajo. Bueno, está la película El carterista de Bresson. No sé si te acuerdas que es un tipo que él lo describe como un autista, alguien que no tiene gestos, no tiene comunicación, pero que se concentra en una acción, que es la de que va en el metro de París, que es la de arrebatar la cartera, ¿no? La billetera, el reloj, es decir, es increíble, ¿no? Los primeros planos, ¿no? Porque no se le mueve un músculo y al mismo tiempo hay una tensión y una agudeza y una sutileza, y se dedica solo a eso, ¿no? Parece que el arrebato tiene todas esas condiciones que son tan buenas pensar, ¿no? De la expectación, de la oportunidad, del instante, y además la otra palabra la que reparé es en lo instantáneo de estas acciones estéticas, políticas, performáticas, escénicas, que tal vez muchas de ellas no se pueden hacer más que esa vez. Después habría que como bueno, algo que tiene todo el arte performático, ¿no? Reconstruir ese diseño de una acción. Y vos sabés que ahora que digo esto, siempre con los vivos que estamos haciendo hay una tensión, que es que al terminar el vivo se puede grabar. Y algunas veces me resistía a la grabación porque me parecía que si era vivo no tendría que estar grabado, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? De grabar lo que hacemos o no grabarlo. Lo otro que me pareció sumamente también curioso y estremecedor, porque estas cosas se estremecen, es que la destrucción de los ídolos, la destrucción del fetiche, no cuenta con que el fetiche tiene una astucia, ¿no? Y vuelve a nacer en el pedazo, ¿no? En la ruina, en el resto casi insignificante, porque hay un deseo de fetichizar lo que sea, ¿no? O mejor dicho, el deseo no sabe tal vez cómo estar en la vida deseante sin un objeto embestido como fetiche. Es un drama de la civilización, ¿no? Uno de los tantos dramas. Por eso te decía, me detuve a pensar en la idea de rapiña, de lo instantáneo y de la astucia del fetiche. Sí. Sí, yo pensaba cuando hablabas de la rapiña, yo pensaba en la apropiación también como otro concepto para mí importante. La apropiación como derecho, ¿no? Y la rapiña como derecho, no como, digamos, tratando de pensar cuál es la potencia de ese tipo de acción, ¿no? En donde vos hablabas de la instantaneidad, de la expectación, de la atención, de la de esperar el momento, y de algún modo es mi modo de construir poética, siempre es de esta estrategia, ¿no? El mundo nos brinda tanto, hay tanta información, hay tantos elementos de la cultura, y somos sujetos, habitantes de ese mundo, que tenemos derecho de tomar todo de la cultura no para hacerlos nuestros, sino para transformarlo en otra cosa. Y entonces cuando tomamos de otro algo específico y lo editamos y lo asociamos a un nuevo material, ahí sí devenimos como autores provisorios de algo, de una construcción que después va a ser rapiñada por otro y va a seguir ese mismo procedimiento. Y de ese modo los bienes culturales no están apropiados por un solo sujeto que tiene la propiedad, digamos, mercantil de eso, sino que circulan
con mayor o menor libertad. Y esto a mí creo en una cultura de esta naturaleza, me gusta pensarla así, me gusta practicarla así. Pero volviendo un poco a la Ahora, idea una cosa, sí, perdona, quería, porque acá alguien estaba subrayando qué buena la idea de la rapiña como apropiación. Vos sabés que otra conexión que podemos hacer con la rapiña es su vocación anticolonial. uh-huh, Incluso hasta esta es una asociación muy pertinente con tu obra. La intención del manifiesto antropofágico de Andrade, que creo que es de ajá, 1917 o 23, no me acuerdo creo que es ahora, del 23, creo que es del 23, de 23, ¿no? creo, Donde sí, ahí está la idea de la rapiña, pero también de la devoración, es casi lo que estamos conversando, ¿no? Es decir, la transformación de eso, pero al mismo tiempo la devoración, ¿no? La antropofagia, volvemos al tema de la alimentación, ¿no? El totalmente, comerse al colonizador, ¿no? Comérselo, que es un modo también de la destrucción del ídolo y la transformación, ¿no? La idea de la antropofagia, porque si no hay rapiña o antropofagia, ¿qué hay? Y hay repetición, sí, hay, totalmente, hay franquicias, pues, para usar un término del mundo mercantil, ¿no? Te dan la franquicia de Artaud, de Calderón de la Barca, de Shakespeare, y repetís, de esto vos exacto, has escrito, y bueno, y tu obra es un poco eso, ¿no? Como este, resistirte a la franquicia de la puesta en escena, ¿no? Es decir, a la totalmente, sí. repetición. Totalmente, claro. Sí, en ese sentido lo extraordinario del acto performático es que no se puede grabar, no se puede grabar, por más que se grabe o que se documente, lo otro es simplemente un registro y es irrepetible y único, y en ese sentido es instantáneo y es accidental. Y esto es lo que a mí más me fascina, ¿no? Lo accidental, el carácter accidental de las situaciones que no se pueden prever tanto. Entonces, por eso, de algún modo, yo en tantos de mis puestas teatrales como cuando hago performance, pero especialmente las puestas teatrales, tratar de performativizarlas y sacarle un poco la teatralidad que implica quitarle la vida. Digamos, cuanto más teatral es algo, menos vital es, en el sentido que se ensaya tanto para que no haya accidente, y justamente el accidente es lo que provoca vida, no la repetición sistémica o franquiciera, como están diciendo, o franquicial, como lo planteas vos, de un producto o de una producción. Entonces, justamente cuando uno aplica, digamos, algunos procedimientos de la accidentalidad, uno genera baches para que produzcan situaciones que no están previstas en el guión y que no han sido ensayadas, puesta en vida, una puesta y apuesta por lo vivo, que para mí es fascinante. Y que al mismo tiempo te consume. Como artista vos te consumís en ese momento diste todo, se dio la vida. En cambio, cuando uno hace teatro, uno da un poco la vida nada más, porque la semana que viene va a volver a hacer la misma obra, y si di un poquito ahora y la semana que viene doy otro poquito y en la otra doy otro poquito. No quiero decir con esto que estoy haciendo una descalificación de la práctica teatral, pero sí quiero decir que hay determinadas intensidades que se logran con determinadas disciplinas y hay otras intensidades que se logran con otras, ¿no? Y para mí Sí, el sí, sí. carácter excepcional de la accidentalidad y del momento único es irrepetible y para mí es fascinante. Vos sabés que me gusta lo que decís para pensar algo que quería conversar con vos, que es la idea de singularidad. Uh Me -huh. parece que si vamos a sostener en el porvenir la idea de singularidad, hay que sostenerla en estos términos, como un común irrepetible. Uh O sea, -huh. un común irrepetible, o sea, no es un irrepetible en aislamiento, ¿no? Y el instante de peligro es la singularidad, me parece. Eh, no es la grabación, no es la etiquetación, no es
la reiteración, la reproducción, la reproductibilidad, como decía Benjamin, la reproductividad, en la reproductividad no está la singularidad, sino en el aura que se aleja es la lejanía del presente, y eso es irrepetible, ¿no? ¿Y qué es qué es la lejanía del presente? Es esa percepción de que estás en un momento único, en ese momento. Y eso es un instante de peligro, porque no se va a repetir. Y ahí se precipita lo que queremos llamar singularidad, ¿no? Y no en una esencialidad personal, histórica, o en un sí mismo, o en una esencialidad, ¿no? Porque si no volvemos al fetiche de la interioridad, ¿no? Y la singularidad como un común irrepetible, y me gustó mucho introducir la idea de peligro ahí, ¿no? Como accidente, sí. Como todo accidente, si algo merece llamarse único, es el accidente, ¿no? Totalmente, y es hermosa la idea de la singularidad, y la singularidad es peligrosa, y es peligrosa porque es política, creo yo, ¿no? En los términos que planteas la idea de singularidad, ¿no? Esa singularidad común, donde la diferencia, vale decir que es lo que constituye, o uno de los elementos que constituye la singularidad, es una diferencia que reconozco en el otro y que quiero que sea reconocido en mí, porque funciona como complemento, vale decir, el otro tiene lo que yo no tengo, por eso es singular. Y entonces, si yo me uno con el otro, vamos a complementarnos y vamos a hacer un todo. Entonces la singularidad es amorosa en tanto y en cuanto reconoce la diferencia del otro y reconoce que el valor que tiene el otro es aquello que yo no tengo y que me permite, al juntarme con aquel otro, armar una unidad. En este sentido, digo que la singularidad es política y que es muy potente en ese sentido. Está por cortarse, te aviso para que no nos agarre en medio de una frase. Ok. Retomamos en unos minutos, ¿te parece? Sí, de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos ahora y nos volvemos a conectar? Sí, se va a cortar solo, pero bueno, Okay. Lo corto ya unos segundos antes y me vuelvo a conectar enseguida. Genial, y seguimos. Dale. Bueno.